Welcome, my dear students of 7th grades. Bienvenidos mis estimados estudiantes de séptimo grado. Here we have the explanation about how to use the modal auxiliar should in English. Aquí vamos a tener la explicación de cómo utilizar el auxiliar modal should in English. Este auxiliar modal traduce al español debería. Así que vamos a poner mucho cuidado a cada una de las reglas de su utilización en inglés en cada una de las oraciones dependiendo de si es afirmativa, negativa o interrogativa. Primero que todo hay que tener en cuenta que este auxiliar lo vamos a utilizar es más que todo como para dar consejos, para darle un consejo a una persona, qué es lo que debería hacer esta persona en este caso, ¿sí? O en cualquier caso, en donde usted le quiera dar un tipo de consejo específico o especial o algún tipo de advertencia que debe tomar esta persona en inglés. Es lo mismo que sucede en español, pero en inglés sí lo tenemos que utilizar siempre acompañándolo de este tipo de auxiliar que se le llama should. ¿Cómo se utiliza? Se le coloca este tipo de auxiliar antes de cada uno de los verbos que se tengan en la oración en inglés. Aquí voy a explicarte muy bien qué es should. Entonces, como yo ya les había comentado anteriormente, traduce lo que se denomina en español la expresión debería. ¿Sí? Y qué significa para dar consejos. Aquí tenemos de que la palabra should es un auxiliar es un auxiliar en el que se usa como otro verbo para formar tiempos o modos. La forma del verbo que se usa después del should siempre es el infinitivo sin la partícula to. Recuerden que este tipo de partícula no se puede utilizar en los auxiliares, así como sucedió en el auxiliar anterior que vimos nosotros en el mes de julio. Lo mismo sucede en este caso con el auxiliar should, que tampoco se puede utilizar sin la partícula to al principio de esta, sino que simplemente va después del sujeto de la oración que se vaya a realizar. La negación del auxiliar sería en este caso shouldn't, para el caso de la forma negativa, y la tercera persona del singular no se coloca para los verbos que se tengan que utilizar en los diferentes casos con esta oración. Recuerden que más que todo este auxiliar se utiliza para recomendar o para dar algún tipo de consejos. Entonces, tenemos como resumen de que este auxiliar es utilizado en estos siguientes casos. Primero que todo, should indica una obligación o recomendación y refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicional de deber en español. Ejemplos. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. O en su forma negativa, you shouldn't work so hard. No debería trabajar tan duro. En esta siguiente gráfica vamos a mirar cómo se utiliza ese should en formas afirmativa, negativa e interrogativa. Recuerden que dependiendo de la posición de ese should en la oración es que vamos a identificar si está o en afirmativo, o en forma negativa o en interrogativa. ¿Listo? Entonces comencemos primero que todo por mirar en la gráfica que en la forma afirmativa o positiva siempre debemos colocar el should entre el sujeto y el verbo principal de esa oración. ¿Sí? Si lo vamos a hacer en forma negativa, entonces se tiene que colocar siempre la forma negativa, o sea, la negación, el not, después del auxiliar del should, ¿sí? Que en este caso quedaría como en inglés shouldn't. Y por último, vamos a ver que en la forma de pregunta se va a utilizar la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta como al principio de la pregunta. Ejemplo, should I go to the gym? Entonces, lo que antes nosotros en las oraciones afirmativas y negativas colocábamos entre el sujeto y el verbo principal, en este caso lo vamos a colocar es al principio de la oración, o sea, al principio de la pregunta.
vamos a ver aquí otros casos en los cuales vamos a utilizar este auxiliar y vamos a utilizarlo en algunos ejemplos. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, my clothes are dirty. I should wash them. Miren que aquí estamos tratando de reemplazarlo utilizando el should para reemplazar lo que se refiere a las ropas. Tom is sleepy. He should go to bed. Tom está con sueño, o sea que él debería ir a la cama. Ese es un consejo, una advertencia que se le puede dar a la persona en este momento. You are sick. Tú estás enfermo. You should see a doctor. Tú deberías ver al doctor. ¿Sí? Miren que en todos los casos se utilizó esta forma del auxiliar should como un consejo, como una recomendación que se le da a la persona para que la pueda realizar en inglés. La forma en que vamos a conjugar ese should en las oraciones nunca cambia el verbo principal y tampoco cambia el auxiliar. En este caso permanecen inmutables, o sea que no se da ningún tipo de cambio en ninguno de ellos. Es incorrecto hacerlo o decir he should goes y lo correcto sería decir he should, y también es incorrecto decir, también es incorrecto decir he should to go. O sea que ninguna de estas dos expresiones se pueden utilizar en inglés porque están utilizadas de una forma incorrecta. No podemos decir ni he should goes, ni he should to go. Veamos aquí en la parte del ejemplo que la que dicen la E, en donde dicen que nos mientan. Otro ejemplo muy importante que dice you should not leave your grammar book at home. ¿Sí? Usted no debería dejar su libro de gramática en casa. You need it in class. Tú lo necesitas en clase. Recuerden que esa forma negativa sería como should y not. O la podemos utilizar en forma de contracción como está en el ejemplo de F, del ejemplo de la oración F, que diría you shouldn't leave your grammar book at home. You shouldn't. O sea que con la contracción quedaría la expresión shouldn't. Bueno, aquí tenemos el final de esta explicación acerca de este tema. Recuerden que todo el material para este video es tomado gracias a los otros portales que hay en inglés, en internet, y también nos sirve como refuerzo, como tratar de completar un poquitico más el entendimiento de este importante auxiliar en inglés. Bueno, entonces ahora en este momento yo me despido de ustedes, espero que hayan entendido esta explicación de este auxiliar, que por lo visto no es tan complicada, simplemente es que tengamos en cuenta la posición de este auxiliar en las oraciones en inglés. Así que les voy a decir goodbye y tengan en cuenta leer muy bien las instrucciones de la guía en mi blog de inglés, que ustedes ya saben la dirección y ya han recurrido a ella en muchas ocasiones. Okay, goodbye, my dear students, and we'll see you next class in next video.